Padre Cristo, amados hermanos, es un honor en este día dirigirme a ustedes, a la iglesia. Este día que nos da el Señor, un día muy hermoso, está muy frío también ahora en la mañana, pero es un día hermoso que nos da el Señor, hermanos, para congregarnos, para alabar su nombre, para estar juntos en este día, la iglesia, en los hogares. Poder alabar, bendecir al Señor, hermanos, y es un motivo de darle la honra y la gloria al Señor. Vamos a elevar a Dios una oración para que el Señor nos guíe en todo lo que vamos a hacer en esta mañana, para que el Señor toque los corazones, hermanos. Hemos tenido un hermoso culto dirigido por los jóvenes, los cuales lo estamos felicitando, y los hermanos que han participado en los especiales, las acciones de gracia. Vamos a orar al Señor para que Dios nos bendiga en esta hora y podamos seguir con el orden del culto. Amén. Padre amado, te damos gracias porque podemos venir ante tu presencia, Señor, con acción de gracias, con alabanza, con reconocimiento, Señor. Reconocemos tu grandeza, tu soberanía. Reconocemos que tú eres Dios, Señor, en el cielo y en la tierra. Tú gobiernas, tú tienes el control de todas las circunstancias. Pedimos en esta hora que usted nos ampare, Señor, que usted nos sustente con el poder de su diestra. Ponga gracia, ponga sabiduría en nosotros, Señor. Padre amado, que su palabra que en esta hora va a ser predicada, Señor, pueda ser una palabra ungida, una palabra, Señor, de fortaleza, una palabra que renueve, Señor, nuestros corazones, que nos aliente para seguir adelante, Señor. Oro y ruego, Señor, que usted nos ampare y nos sustente siempre, Señor, en su presencia. Hay plenitud de gozo, Señor. Gracias porque podemos reunirnos, Señor, a donde lleguen estas redes, Señor, a donde lleguen estos links, Señor, que sean compartidos, Padre. Vaya la unción de tu poder, la unción de tu presencia a través, Señor, de esta palabra, de este mensaje, Señor. Usa, Señor, a los hermanos, a la iglesia que participa en todas las actividades, Señor, y que podamos, Señor, estar predicando, Señor, en la acción de gracia, en la alabanza, Señor, podamos mandar un mensaje, podamos mandar, Señor, una palabra de aliento al que lo necesita en este tiempo. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, Señor, desde ahora y para siempre. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, la honra y la gloria sea para el Señor. Bueno, como dije, felicito a los jóvenes por este hermoso culto. También felicitamos a los hermanos que participaron. Quiero también, hermanos, agradecer y felicitar a los hermanos que son fieles en sus reportes, en sus diezmos, sus ofrendas, hermanos. La iglesia no tiene otra forma de sustentarse. La iglesia no tiene otra forma de cancelar sus compromisos, hermanos, los gastos comunes que tiene la iglesia, hermanos. Y agradecemos a los hermanos que fielmente depositan su diezmo, hermanos, sus ofrendas, que acumulan durante el mes. Los hermanos la están depositando porque es la forma, hermano, que la iglesia va a trabajar y está trabajando en este tiempo. Solo Dios sabe hasta cuándo, pero hermanos, quiero felicitar a los hermanos que generosamente abren su mano para la obra del Señor en este tiempo difícil. Siempre en el Señor, hermano, y cuando haya escasez, cuando haya necesidad, usted va a poder segar, va a poder cosechar de lo que usted ha sembrado. Esa es la ley espiritual de Dios. Hermanos, también Dios bendiga a los grupos de amistad, hermanos los hermanos de Cerro Navia, los hermanos de San Ramón, los hermanos del Bosque, La Pintana, el grupo de amistad de la Florida Oriente. Hermanos, Dios bendiga a los grupos de amistad, los líderes, hermanos, que están trabajando en este trabajo de la estrategia de Jesús. Quiero saludar en forma especial a la vecina Verónica, vecina del hermano Luis Cárdenas, que está ahí participando con los hermanos. Tiene mucha necesidad la hermana,
tiene un hijo que está privado de libertad, pero estamos orando para que el Señor obre en la vida de Franco, pueda el Señor alcanzarle con su palabra, y también a la familia, hermanos. Dios obra de una manera que nosotros no entendemos, pero necesitamos pedirle al Señor que mueva su mano en favor de los necesitados. Oramos por el hermano Pablo también. Dios bendiga al hermano Pablo, a la tía Fidelia, a la Antonia, hermanos que están participando en los grupos de amistad. También acá en la Florida Oriente, hermanos, tenemos a Jocelyn, a Denise, al Diego, el hijo de la hermana Janet, su nuera, los nietos, la cuñada del Diego, que es Denise, hermano. Nos sentimos muy contentos de que estén con nosotros participando, escuchando la palabra, alimentándose espiritualmente en este tiempo, hermano. Y no hay otra forma de poder alimentarnos sino hasta a través de la palabra del Señor. También Dios bendiga a Rosita Leonardo, a la tía del hermano Manuel Cerda. Ya esta semana se va a abrir el grupo de amistad y Anchada, donde viven los hermanos, la familia Moyano, la familia Cerda, los suegros, el hermano Jacob, la hermana Olga, padre de la hermana Ruth y de la hermana Verónica. Y ahí está, hermanos, también el Emanuel, el Gabriel y el hermano Manuel, quienes van a levantar un grupo de amistad con sus familiares también, para que el Señor siga bendiciendo la iglesia y podamos extendernos, hermanos, a través de este precioso grupo, esta hermosa estrategia, hermanos, que es la única, es la perfecta, la estrategia de Jesús, la cual Él usó, hermanos, en los hogares, en las casas. Ahí fue donde realizó gran parte de su ministerio el Señor. Así que Dios bendiga a los grupos de amistad, hermanos. También estaremos orando al final de esta predicación del sermón por la hermana Fresia, el hermano Patricio, el Benjamín, el Diego, sus hijos, la Damari, hermanos, el Patricio, que está también en Estados Unidos, hijo de la hermana Fresia, del hermano Patricio. La hermana Fresia está muy complicada de su salud, está entubada, hermano, está en la UCI, y necesitamos orar y pedirle a Dios que tenga misericordia de ella, en el nombre de Jesús. La hermana Marisol también está muy complicada su salud, pero creemos que Dios puede recuperarles, que Dios puede hacer un milagro, hermanos, porque creemos en un Dios de milagro. Amén. Gloria al nombre del Señor. También tenemos que seguir orando por la hermana Miriam Aravena, la hermana Miriam, para que Dios siga restaurando su vida, le levante cada día en victoria, hermano, le pueda agregar días de vida a la hermana, y también pueda el Señor restaurar su salud conforme a su soberana voluntad. Amén. Hermano, entonces vamos a ir a la poderosa palabra del Señor. Quiero pedirle que usted pueda abrir su Biblia ahí en Hechos capítulo 16. Vamos a hablar, hermano, de un hombre que venció la adversidad, de un hombre que venció en medio de las dificultades, hermano. A Dios nos ha dado victoria, Dios nos ha dado éxito en medio de todo conflicto, de toda circunstancia adversa en nuestra vida, hermanos. Dios nos da siempre la victoria, Dios siempre tiene una salida para nosotros. Dice, juntamente con la prueba, Dios da la puerta, da la salida. Entonces, hermano, tenemos que hallarla, tenemos que encontrarla, pero cuando tenemos, hermano, el Espíritu Santo, cuando Dios obra en nosotros, cuando tenemos la mente de Cristo, hermano, la puerta está ahí, la salida está ahí, hermano. A veces está al alcance de 50 centímetros, dicen algunos predicadores, porque es lo que se mide desde el suelo a nuestra rodilla, hermano. Esa es la llave, la solución para hallar la puerta, hermano. A veces nuestro sentido común nubla nuestra visión y no podemos encontrar la salida, pero cuando doblamos la rodilla, hermano, se ve todo más claro, se ve la luz, se ve, hermano, el horizonte, podemos ver, hermanos, la bendición, y Dios siempre tiene puertas abiertas. Entonces vamos a hablar un poquito, hermano, de este hombre aquí en la Biblia, hermano, hombres que vencieron las dificultades. Amén. Entonces vamos a leer ahí en Hechos 16, hermano, el versículo 30 y 31. Dice, y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Amén. Palabra de Dios, gloria a Dios, hermano. Esta palabra es tremenda, es una palabra gloriosa, hermano. En uno de los viajes misioneros de Pablo, hermano, llega a la región de Filipo, allá, hermano, esta ciudad que fue conquistada por el padre de Alejandro Magno, hermano, allá en Macedonia Oriente. Se encuentra situada esta ciudad de Filipo, hermano, y llega ya Pablo con el mensaje de la palabra del Señor. Y hay varios acontecimientos en el capítulo 16, hermanos, que comienza cuando Pablo llega a la ciudad, hermano, y se va al lugar de la oración. Dice la Biblia que se va al lugar ahí donde las personas oraban, y llega a ese lugar Pablo, hermanos, y se encuentra, dice que se encuentra con mujeres ahí, y dice, salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Es decir, Pablo, hermano, en su visión, en su caminar, en su propósito de llamamiento que él tenía, hermanos, no perdía tiempo. Él estaba preocupado, estaba ocupado, hermanos, ocupado en predicar, en llevar el mensaje, de hablarle a alguien que se le cruzara por el camino, de darle una palabra de aliento, de entregarle el mensaje. Dice que llegando, hermano, allá a Macedonia, la provincia de Macedonia, hermanos, y en aquella ciudad, dice que salieron fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos, dice que hablaron la palabra, hermano. Dice que entonces una mujer llamada Lidia, hermanos, vendedora de púrpura. Bueno, la Biblia habla que era una mujer emprendedora, una mujer, hermanos, podríamos decir hoy en día una empresaria, tenía una mini empresa, una pyme, hermanos. Esta mujer Lidia, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. Estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Es lo que nosotros oramos a Dios, es lo que hacemos los predicadores, que oramos a Dios antes de estar aquí en este lugar, antes de venir aquí, hermanos, sentarnos a llevarle la palabra del Señor. O en la iglesia estamos en la mañana orando, pidiéndole al Señor que la palabra que sea transmitida, que la palabra que salga de nuestros labios sea palabra ungida, sea palabra poderosa, que llegue hasta su mismo corazón, hermano, así como sucedió con Lidia, hermanos, que estuvo atenta, oyendo la palabra del Señor, y el Señor abrió su corazón, hermanos, de ella, para que estuviese atenta a la palabra del Señor. Qué importante es esto, hermano, qué importante es esto. El otro día hablábamos ahí en el grupo de amistad, hermanos, y el Diego, el hijo de la hermana Janet, nos decía, bueno, hablamos de la palabra, compartimos la palabra hoy en día, hermanos, y qué hermoso es ver, escuchar, hermanos, que hay necesidad de leer la Biblia, que hay necesidad de hallar en ella, como dijo Jesús, la vida eterna. Hermanos, escudriñad las Escrituras, porque en ella allá hay vida eterna, hermanos, vida eterna hay en la palabra del Señor. Es una palabra viva, eficaz, es una palabra que nos alimenta espiritualmente. Qué hermoso es cuando está en nosotros, hermano, este sentir de amar, de desear, de anhelar la palabra del Señor. Como decía el salmista en el Salmo 19, son más deseables que el oro, que mucho oro afinado. Hermanos, son más dulces que la miel que destila del panal. La palabra de Dios nos habla, nos toca, nos transforma. Hermanos, cambia nuestra circunstancia de vida, cambia nuestra visión de vida, la palabra del Señor. Por eso es que viva y es eficaz. Hermano, es palabra viva. Usted debe recibirla con gozo, con alegría, hermano. Y aquí está el primer relato, el primer milagro, hermano, el convertimiento. Dice, cuando fue bautizada, dice el versículo 15, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y dice, y nos obligó a quedarnos, hermano. Este es el primer acontecimiento de este capítulo, cuando llegan allá a Macedonia, hermano, a la región de Filipo. Dice la Biblia que hay una mujer que
se convierte. Hermano, Lidia, una mujer empresaria, vendedora de telas, hermanos, y ahí, hermano, Dios hace la obra en todo lo que nosotros hacemos para la gloria del Señor. Hermano, después dice la palabra del Señor de que dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nuevamente habla de otro día, Pablo, aconteció que mientras íbamos a la oración, bueno, esto lo escribió Lucas, el médico, hermano, y él habla como en primera persona, habla este relato y dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, el escritor se introduce también, hermano, en el relato, Lucas, el médico se introduce y dice, íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y también ocurre algo muy importante ahí, hermano, porque este demonio que estaba en esta muchacha, hermano, descubrió la razón y el propósito por qué andaba Pablo, hermanos, y Silas ahí predicando en ese lugar, hermanos, y esta muchacha hacía ganar mucho dinero a quienes la tenían, porque tenía ella un espíritu de adivinación, un espíritu demoníaco, hermanos, estaba poseída por este espíritu pitonizo, hermano, que adivinaba. Y Pablo, hermano, dice la palabra del Señor que reprendió este espíritu, hermanos, y dice que el espíritu salió de esta mujer, dice la palabra del Señor, y esto hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, lo tomaron preso y lo trajeron al foro ante la autoridad, y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Hermanos, queremos también decir a través de la enseñanza de la palabra del Señor, hermanos, que nuestro enemigo, hermanos, tiene tres condiciones cuando actúa en el ser humano, hermano. El enemigo tienta, el enemigo, hermanos, posee, hermanos, y también el enemigo oprime, hermanos. Son las funciones de nuestro enemigo, de las fuerzas espirituales de maldad, de Satanás el diablo, con sus huestes de maldad, como dice la palabra del Señor, hermanos, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores, contra huestes de maldad, espíritu de enfermedad, hermano, espíritu de adivinación. Queremos decirle, hermanos, de que nosotros fuimos librados de todo esto. Dios ha librado nuestra vida, hermanos. No puede el enemigo tocarnos a nosotros, porque estamos en la mano del Señor. Por eso es importante el bautismo, por eso es importante, hermanos, reconocer a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor, y bautizarnos en su nombre, porque dice que el que está en Cristo está revestido de Cristo, está cubierto por el Señor. Somos de Cristo, somos del Señor. Hermano, es importante el bautismo, es muy importante. El día jueves preguntó la hermana Jocelyn qué había que hacer para bautizarse, hermano. Solamente pedirlo. Si usted entiende la palabra, si usted sabe que necesita bautizarse, pida que la bauticen, y la vamos a bautizar, porque el Señor anhela y desea la salvación de su alma. El Señor anhela la salvación de su alma. Para eso es el Evangelio, son las buenas nuevas de salvación. Hermano, lo que acontece aquí en este relato, hermano, no nos puede pasar a nosotros. No puede el enemigo venir y poseernos, venir hermanos, y darnos o meter en nuestro corazón un espíritu, hermanos, pitonizo, de adivinación, hermanos, porque el Espíritu Santo es quien gobierna nuestras vidas. El Espíritu Santo es quien nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Señor nos guía por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Nosotros estamos seguros en las manos de Cristo. Alguien diga amén. Usted está seguro
en las manos del Señor. Necesitamos, hermanos, estar bautizados en su nombre, pertenecer a la iglesia, pertenecer al cuerpo de Cristo. Dios no tiene sobrino, Dios no tiene sobrino, hermanos. Dios tiene solamente hijos. Hijos, y los hijos son aquellos bautizados en su santo y glorioso nombre, hermano, y es la voluntad del Señor en este tiempo. Por eso los grupos de amistad, hermano, el propósito es alcanzar a las almas nuevas, el propósito es alcanzar las almas nuevas, que conozcan la verdad del Evangelio, que conozcan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que acepten a Cristo como su Salvador, como su Señor. Hermanos, aquí estaba Pablo reprendiendo espíritu de adivinación, hermanos, y fueron tomados presos, hermanos, porque el mundo no ve lo bueno que hace la iglesia, el mundo no ve lo bueno que hacen los cristianos, el mundo está viendo, hermanos, que los atacan, que están en contra de ellos. Hoy en día hay un espíritu operando en todo el mundo, hermanos, de irracionalidad, hermano. El mundo está en contra de todo lo establecido, está en contra de todo lo establecido por Dios, hermanos. Leyes, hermanos, que Dios ha dado, la gente hoy en día no las respeta, hermano. Hay una confusión de liderazgo, hay hermanos, un decaimiento tremendo moral en la sociedad. Dice la palabra del Señor, bueno, está escrito esto, que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno, hermanos. Es impresionante cómo se han cambiado las cosas en este tiempo, hermanos. Cada cual hace lo que bien le parece, como allá, hermanos, cuando terminó el tiempo de los jueces, allá en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, terminó el tiempo de los jueces y comenzaban los reyes, hermanos, a reinar, pero dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, hermano. Hoy en día el mundo está en esa condición, el mundo no respeta, el mundo, hermano, pasa por alto todos los principios, todos los preceptos, todas las leyes, hermano. Padre Cristo, Dios nos bendiga la iglesia. Creemos que estamos en el tiempo que el Señor viene por su pueblo, que el Señor viene, hermano, a buscar a la iglesia, porque nada bueno hay en este mundo, nada bueno hay en este mundo, hermano. Entonces llevaron preso a Pablo y a Silas, hermano, pero mire lo que dice la palabra del Señor: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados rajándole las ropas, hermano, ordenaron azotarle con vara, hermano. Dice, el pueblo se agolpó. Mire qué impresionante, hermano, la cólera que existe, hermano, el descontento que hay tal vez en la sociedad, porque la sociedad quiere que le den el gusto en todo, hermano. Hoy en día vivimos una sociedad sin valores, sin principio. Entonces, hermanos, lo mismo que aconteció en este tiempo allá en Filipos, hermanos, dice, y se agolpó el pueblo contra ellos. Hermano, el pueblo significa que ellos, hermanos, Pablo hizo un bien porque liberó a una muchacha de un espíritu de adivinación, de un espíritu demoníaco, pero el pueblo no vio la bendición, vio otra cosa, vio que se iba hermano, no sé, la persona que les decía la verdad, no sé, hermano, algo sucedió acá. Mire, el pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con vara, hermano, ordenaron azotarle con vara después de haberle azotado mucho, dice la Biblia, ahí en Hechos 16:23, después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, hermano, que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo, hermanos. Estaban encadenados, estaban ahí, hermanos, con cepo en los pies, y seguramente también en sus manos tenían cadena, hermanos. Ahí estaban en un calabozo. Imagínese usted un calabozo de aquellos tiempos, hermanos, del tiempo de Jesucristo, allá hace 2000 años atrás, hermanos, tal vez oscuro, sin luz, hermano, frío, tal vez no es como las cárceles que hoy en día hay, hermano, pero ahí estaba Pablo y Silas, hermano, habían sido azotados, hermanos, duramente, habían sido, hermanos, despojados de sus ropas, hermano, habían sido denigrados, hermano, avergonzados delante del pueblo, y
esto agradó al pueblo, hermano, y es lo que hoy en día uno ve en el mundo, en nuestro país, hermano, el vandalismo y todo lo que acontece, y la gente se jacta, hermano, de hacer males, de hacer daño, inclusive a las personas más necesitadas. Es impresionante, hermano, cómo está el mundo hoy en día, y cómo estaba ahí en Filipo, hermano, lo que se apoderó de estos hombres. Dice, y que el carcelero obedeció la orden, hermano, y fue y lo metió en la celda más adentro, en la más oscura, tal vez, la que estaba, hermano, allá al final, la última. Y ahí estaba, hermanos, Pablo y Silas. Dice, pero a medianoche, hermano, pero a medianoche, después de pasar todo esto, hermano, adolorido, ensangrentado, tal vez sus espaldas, hermanos, sus muslos, hermanos, por el azote con las varas, hermanos, que le dieron a Pablo y a Silas. Dice, pero a medianoche, dice, orando Pablo y Silas. Escuche bien, pero a medianoche orando Pablo y Silas estaban, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían, hermano. A veces es fácil, hermanos, tener autocompasión, compadecerse de la situación, tener un espíritu compasivo, muy fácil, hermano, pero la palabra del Señor nos dice lo contrario. Diga al débil, fuerte soy. Diga al débil, fuerte soy, aleluya, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, hermano, porque el precio lo pagó Él. Él hace la obra, hermano. Él nos mantiene en alto, nos mantiene en las alturas, nos mantiene fortalecidos, hermanos, pero a veces las circunstancias nos hacen, hermanos, adoptar un espíritu hermanos, de pobreza, un espíritu de intimidación, hermanos. Pero mire, Pablo y Silas, hermanos, después de haber sufrido todo esto, de haber estado azotado, hermano, de haber estado haber sido vejados, hermano, en su integridad, como hombres, hermano, ahí públicamente los azotaron, hermano, y dice que dice, después de haberle azotado mucho, hermano, le azotaron mucho. Imagínense usted las espaldas como las tenían, porque antes no, hermanos, los castigos eran tremendos, eran públicos y eran terribles, hermanos, el castigo que le hacían a los presos, hermanos, y en estas circunstancias, hermanos, ellos podían haberse, hermanos, haber tenido un espíritu compasivo hacia ellos. Bueno, ya nos pegaron, no, quedémonos callados, no hablemos, no digamos nada, si no nos van a seguir pegando. Pero dice, pero a medianoche ellos, estando presos, hermanos, estando doloridos, con heridas en su espalda, dice, a medianoche orando Pablo y Silas, hermano. Mire qué tremendo, hermanos, comenzaron a orar, comenzaron a clamar, comenzaron a pedirle a Dios, a rogar misericordia, hermano. Seguramente escucharon, hermano, el testimonio de que cuando Cristo estuvo en la cruz, hermano, y el Señor dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen, hermanos. Cristo oró, pudo quejarse, pudo lamentarse, el Señor también, pero Él oró a Dios, Él clamó a Dios, pidió misericordia por sus agresores, hermanos. Seguramente que este testimonio estaba en el corazón de Pablo y de Silas, y no querían ser menor que Cristo, hermano, y eso les animaba, hermanos, que su maestro, estando en la condición, hermanos, crucificado para muerte, hermano, estando ahí, pudo perdonar, pudo tener palabras de aliento para el preso que estaba ahí a su lado, hermano, pudo tener palabras de fortaleza para el que estaba ahí con él, hermano. Y ahí estaba Pablo animando a Silas, tal vez era un ministro joven que le acompañaba, hermano, y seguramente que Pablo llevó, hermanos, la delantera, y le dijo, Silas, oremos. Y comenzaron a orar, hermano, y cuando uno ora, dice la palabra del Señor que las cadenas espirituales, hermanos, caen, hermanos, los cepos se abren, hermanos, porque hay poder en la oración. ¿Cuántos lo creen? Hay poder en la oración. Silas, hermanos, y Pablo cantaban himnos a Dios, y los presos los oían, hermanos, cantaban himnos a Dios, aleluya, cantaban himnos a Dios. Entonces es importante,
importante entender cómo Dios obra en el corazón cuando uno está con Dios. Aleluya. Hermanos, a un vencedor frente al desastre. La pregunta clave: ¿qué debo hacer para ser salvo? Mucha gente está angustiada, está depresiva en este tiempo, hermano. Mucha gente, hermanos, está sumida en una isla ahí, hermano, por la condición en la cual vivimos en este tiempo. Pero este hombre, hermano, dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? El oficial de una prisión, hermanos, fue el primero, dice la palabra, en hacer esa pregunta hace casi 2000 años, asustado por el terremoto y por la posible fuga de los presos que estaban a su cargo. Hermano, dice la palabra del Señor que este hombre, hermano, sintió pavor porque vino un terremoto después que Pablo cantaba y oraba a Dios. Hermano, vino un terremoto. Habla la Biblia de terremoto, no de temblor. Y dice que, hermano, asustado por el terremoto y por la posible fuga de los prisioneros, estaba a punto de quitarse su vida. Había tomado su espada para degollarse. Hermano, él sabía, una vez que se supiera la noticia de que el reporte llegara a sus superiores, hermanos, su vida habría llegado a su fin. En lugar de convertirse en una desgracia pública, el carcelero pensó en evitarle la vergüenza a su familia, cortándose la garganta de una vez. Fue justo en ese momento cuando una voz hizo eco desde el calabozo más oscuro, el que estaba más adentro. Pablo, hermano, cuando sucedió este terremoto, se soltaron, hermano, los grilletes, se soltaron las cadenas de sus pies, dice la Biblia. Los cepos, hermano, fueron abiertos milagrosamente, porque hay poder cuando el pueblo de Dios se pone a orar. Hay poder cuando el pueblo de Dios le alaba, hermano. El poder de Dios se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Diga gloria a Dios, diga amén. El poder de Dios se derrama, hermanos, cuando el pueblo ora y alaba al Señor. Entonces, hermano, se escucha una voz que dice: no te hagas ningún mal, no te hagas ningún daño, le dice Pablo. Todos estamos aquí, todos estamos aquí. Era la voz del apóstol Pablo, el preso a quien más debía vigilar, porque les pidieron, hermano, los magistrados: cuídalos bien, pónelos en el calabozo, el más seguro, el que está más allá, más adentro. Hermanos, tenía orden este carcelero, hermanos, de poder vigilar en forma muy especial a Pablo y a Silas. Era la voz del apóstol, el preso, a quien debía vigilar. Los terremotos son considerados como uno de los desastres naturales más catastróficos. Son causados por movimientos, hermanos, repentinos, profundos de la tierra. Hermanos, los más fuertes pueden destruir hasta las estructuras más sofisticadas. Aquí ya tenemos experiencia. Chile, los chilenos sabemos los terremotos, los temblores, hermano. Somos un país sísmico nosotros. Entonces es como parte de nuestra vida los terremotos, los temblores, así que no nos preocupamos tanto. Pero en ese tiempo, hermano, donde la construcción era diferente a la construcción que nosotros tenemos, la construcción era diferente a lo que nosotros tenemos hoy en día, hermanos. La tecnología que usaban ellos para hacer, hermanos, muro, hermanos, ellos no tenían mezcla, no había cemento. Ellos, hermanos, se dice por ahí, hermanos, la historia que usaban mucho, hermanos, para juntar arcilla, grea, hermanos, usaban también para los muros, se usaba también, hermanos, todos estos elementos que estaban en la tierra. Entonces, aunque usaban grandes piedras, grandes bloques, hermanos, de piedra, igual haber movimiento, eso se soltaba. Entonces dice la palabra del Señor que se soltó ahí, hermanos, los muros cayeron. Dice, los más fuertes pueden destruir hasta la estructura más sofisticada. Quizás la peor parte de los terremotos en que suceden de repente sin avisar. La verdad es que todos experimentamos terremotos, hermanos, en la vida de vez en cuando. A veces sentimos temblores emocionales, financieros, que sacuden hasta los mismos cimientos de nuestra fe. Cuando viene el problema, la dificultad en nuestra vida, hermanos, puede sacudir
sacudir también los cimientos de nuestra fe, hablando espiritualmente. Aleluya. Es interesante notar, hermanos, que para Pablo y Silas el terremoto significó algo positivo porque fueron liberados. Aunque ellos, hermanos, permanecieron ahí en la cárcel, no se movieron, fueron liberados, pero quedaron heridos porque se cayó todo, se derrumbó todo, hermano. Entonces dice, el terremoto significó algo positivo, pero para el carcelero el terremoto fue algo negativo. Para Pablo y Silas el terremoto mostró el control soberano de Dios. Para el carcelero reveló un destino de muerte, hermano, porque si los presos escapaban, él iba a morir, hermanos. Había pena de muerte para él. Entonces para Pablo y Silas era una bendición el terremoto, pero para el carcelero, hermano, era un veredicto de muerte. Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor, era el mismo terremoto con dos reacciones diferentes. Hermanos, cada uno puede cargar una cruz diferente, cada uno carga, hermanos, una cruz diferente para servir al Señor. Tal vez la carga, la cruz que lleva usted no es igual a la que llevo yo, hermanos, pero todos cargamos una cruz, hermanos, para servir a Cristo. La circunstancia, la prueba que usted tiene no es la misma que a mí me pasa, hermanos, y pareciera que a veces la prueba suya es más grande que la que a mí me tocó, hermanos, pero Dios es fiel y justo, hermanos, para darnos también juntamente con la prueba la salida. Entonces, hermanos, la palabra del Señor se cumple siempre, hermanos. Para el carcelero reveló un destino de muerte. Era el mismo terremoto con dos reacciones diferentes, el mismo desastre con dos perspectivas diferentes. Es irónico ver que Pablo y Silas estaban presos, pero aún así eran libres para orar y cantar, hermanos, porque nos pueden apresar las manos, los pies, pero nuestra boca puede hablar, puede cantar al Señor, hermanos. El carcelero estaba libre, pero a la vez era presa del temor, estaba preso del miedo, del pánico. ¿Cuál era la diferencia? Pablo y Silas estaban encadenados externamente, pero libre internamente para adorar a Dios. El carcelero era libre por fuera, pero estaba encadenado por dentro. Ellos tenían esperanza, el carcelero no. Usted tiene esperanza, yo tengo esperanza, porque albergamos y guardamos la esperanza bienaventurada de la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tenemos una esperanza, pero hay personas que necesitamos alcanzar, que no tienen esta misma esperanza, que no tienen este mismo sentir que usted y yo tenemos. Somos hijos del Rey de Reyes, hermanos. Tenemos un decreto supremo que somos hijos del Rey de Reyes. Cuando nos bautizamos, el Señor inscribió nuestro nombre en el libro de la vida y somos hijos de Dios debido a que obtuvo salvación. El carcelero se quedó con la mejor parte. Fue bendición para el carcelero. No la vio al principio, pero después, cuando le habla Pablo y Silas. Sin embargo, sin el plan de recuperación, en caso de un desastre de Pablo y Silas, él nunca habría aceptado a Jesucristo. Un plan de recuperación en caso de un desastre es el proceso de prepararse para poder recuperarse después de un desastre natural. Siempre debe haber un plan, hermanos, de recuperación en los países. Cuando hay terremotos debe haber un plan de acción, algo para poder levantar, ayudar a las personas que perdieron todo. El plan de Dios de recuperación en caso de desastre, primero, hermano, es orar. Sigue orando. Dice la Biblia, estar siempre gozoso, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Pueden venir temblores, pueden venir terremotos a tu vida, pero necesitamos que usted y yo sigamos orando a Dios. A veces no hay gana, a veces no hay deseo de orar, pero necesitamos doblar las rodillas, doblegar la carne, doblar las rodillas y orar a Dios. Hermano, este incidente sucedió justo después de que Pablo había orado por una joven que estaba poseída por un demonio. Esta muchacha practicaba la adivinación, ya lo dije en delante. No hace falta, hermanos, aleluya, a decir que ellos estaban de nada contentos, hermanos, la gente, cuando Pablo reprendió este espíritu, por lo cual decidieron meterlos presos a ellos, hermanos. En cambio, dice que Pablo y Silas podrían haber tenido una razón para quejarse contra Dios. Por haber hecho un bien, hermanos, obtuvieron un mal. Por haber hecho un bien, obtuvieron, hermano, un daño, un perjuicio.
Y Pablo tenía y Sila tenían toda la razón de poder sentirse mal, de quejarse contra Dios. Si Pablo y Silas alguna vez tuvieron una razón para quejarse, era en ese momento. En cambio comenzaron a orar, hermanos, porque si nos sumergimos en la queja, en la depresión, en la angustia, hermanos, no vamos a poder salir, no vamos a poder levantar la cabeza, hermanos, aleluya. La avestruz va y esconde la cabeza en la tierra, nosotros no, hermanos, nosotros levantamos la cabeza, erguíos vuestras cabezas, hermanos, nuestra salvación viene del Señor, nuestra salvación viene del Señor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Alguien diga gloria a Dios, alguien diga gloria a Dios. Podemos pasar dificultades, podemos pasar terremotos, temblores en nuestra vida, hermanos, pero tenemos una esperanza gloriosa. Cuando Dios parecía haberse quedado en silencio y estar distante, ellos clamaron a Él con fe, aún con grillos en sus pies y cadena en sus manos, con heridas abiertas en sus espaldas, siguieron hablando con Dios, aleluya. La oración es una conversación, un diálogo íntimo entre usted y Jesús, entre usted y el Señor. Aunque haya días cuando no sientas ganas de orar, de todos modos ore. Es posible que cuando termine de hacer la oración se sienta transformado, se sienta renovado, hermano, y venga ese rocío de hermoso de nuestra vida cuando el Señor nos alienta y nos fortalece para seguir adelante, hermanos. El plan de acción, seguir alabando, orando, seguir alabando a Dios. David dijo: bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca, de continuo en mi boca. Aleluya. Este salmo es particular, hermanos, algo difícil de hacer, especialmente cuando te encuentras en una situación dolorosa y desalentadora. Es muy fácil alabar a Dios cuando todo está bien, cuando estamos en el éxito, cuando estamos prosperados, hermanos, o cuando todo parece estar bien. Sin embargo, lo que motiva a alabar a Dios verdaderamente no son las emociones ni la euforia de una oración contestada. Por el contrario, alabamos a Dios de corazón porque sabemos que Él está en control de toda circunstancia, y por una fe que no se deja aplastar por las presiones de este mundo. Hermano, esta pandemia va a pasar. Esta pandemia tuvo un principio y tiene un final porque está determinado por Dios. Dios tiene el control. Dios sabe hasta dónde y hasta cuándo va hermano, a estar esta pandemia azotando al mundo. Dios tiene planes, Dios tiene propósito. Nuestra labor como hijos del Señor es alabar, es orar, es rogar a Dios, hermano. Y hasta aquí, hermano, Dios nos ha guardado, Dios nos ha cuidado. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pablo y Silas tenían muchas razones para culpar a Dios y quejarse por su situación. Sin embargo, desde lo más profundo de su alma expresaron un sincero canto de alabanza y de adoración a Dios. Cuando parezca que el mundo se nos viene encima, cuando parezca que todo se va a derribar, usted debe doblar sus rodillas, debe levantar sus manos y alabar a Dios, porque Dios tiene planes, tiene propósitos. Hermanos, dice la palabra del Señor: a quien amáis, dice la Biblia, a quien amáis, aleluya, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, dice Pedro. Hermanos, a quien amáis sin haberle visto, amamos al Señor, adoramos al Señor, hermanos, disfrutamos de sus grandes bondades y misericordias. Qué hermoso es adorar y bendecir al Señor. Dice la palabra del Señor ahí en Pedro 1:7, dice: y para que sometida a prueba vuestra fe, para que sometida a prueba vuestra fe, hermano, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza gloriosa, en alabanza, gloria,
y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe debe ser probada, hermanos. A veces Dios permite que vayamos allá al foso de los leones. A veces Dios permite que vayamos al horno de fuego ardiendo. Hermano, a veces Dios permite que estemos allá, hermanos, en un lugar oscuro, desolado, solos, hermanos. Muchas veces hemos pasado por esos parajes de la vida, por esos senderos de la vida, hermano. Por eso el salmista inspirado ahí en el Salmo 23 dijo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Pero luego dice él, hermano, hace una afirmación gloriosa la que hace usted y yo: Él es mi pastor y nada me faltará. Pero después dice, hace una reflexión, dice: aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en sombras de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su callado nos infunden aliento. Aunque estemos en la prueba más grande para nosotros, hermanos, aunque estemos pasando el terremoto, el temblor más grande de nuestra vida, usted debe confiar en el Señor, no soltarse de la mano de Cristo. Aleluya, la alabanza nos eleva a la misma presencia de Dios. En su presencia hay plenitud de gozo. Aleluya, el salmista declara: pero tú eres santo. Tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En otras palabras, Él habita en una atmósfera de alabanza, y donde está su presencia está también su poder. Hermano, cuando Dios llega a tu casa, llega con adoración, con bendición, con milagro, con sanidad, con alabanza. Aleluya. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. Hermanos, cuando adoramos a Dios y bendecimos al Señor, Él se manifiesta en su presencia y también con su poder. Sigue proclamando, hermano, el versículo 30, sigue proclamando, porque dice este varón dijo: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermano, alguien nos necesita, alguien necesita el consejo de la palabra, alguien necesita el consejo de la palabra, alguien necesita un mensaje. Hermano, la gente está pidiendo, está necesitando saber. Este terremoto literalmente llevó al carcelero a ponerse de rodillas. Aleluya. A veces Dios nos llama con dolor. A veces Dios nos llama, hermanos, con una enfermedad a sus caminos. Porque todos los que están involucrados en familias de iglesia son parte de la promesa. Son parte de la promesa, hermanos. Aleluya. Son parte del plan de salvación de Dios. Pero a veces nos cuesta entender hasta que Dios hace algo, hermano, y nos trae. Porque Dios es fiel y verdadero. Este terremoto literalmente llevó al carcelero a ponerse de rodillas. En ese momento reconoció que era un pecador perdido que necesitaba a Dios. Cuando preguntó cómo podía ser salvo, Pablo le contestó: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, la Biblia dice: y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Ese es el plan, ese es el evangelio, esas son las buenas nuevas. No hay otro mensaje. Cree y sé salvo. Cree en tu corazón que Jesucristo es el Señor y serás salvo, hermano. Y el segundo acto de fe es declarar la fe, porque la fe sin obra es muerta. Yo creo, pero necesito declarar la fe públicamente, y la fe públicamente se declara en el bautismo, cuando descendemos a las aguas y somos bautizados en ese glorioso nombre que perdona todo pecado. Aleluya. Y enseguida se bautizó él y todos los suyos. Aleluya. Hermano, el carcelero y su familia fueron salvos esa misma noche. Imagínate qué diferente habría sido la historia si Pablo no hubiese seguido predicando, proclamando y compartiendo el evangelio de Jesucristo. Si hubiesen ahí lamentado toda la noche: hoy nos pegaron, estamos heridos, no, nadie nos viene a curar, aquí estamos ensangrentados. Aleluya. Pero en cambio de ellos, hermano, en cambio de lamentarse, hermano, de autocompadecerse, ellos vieron la necesidad de adorar y de bendecir al Señor. La fe no ve el problema, la fe ve el milagro, la fe no ve la dificultad, la fe ve la bendición de Dios. Aleluya. Y la fe que habían
Pablo y Silas, hermanos, vieron la bendición del Señor. ¿Qué hubiera pasado si Pablo y Silas, hermanos, hubieran escapado y hubieran dejado morir al carcelero porque estaban libres? Sus cadenas se rompieron gracias a que tenían una gran pasión por ganar almas. Tomaron tiempo para dar testimonio. El Evangelio tiene el poder para salvar y nosotros tenemos el poder para proclamarlo sin importar qué tipo de circunstancia estemos enfrentando, hermanos. Proclama la verdad, predica el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Por eso son hermosos los grupos de amistad. Hay que ganar almas, hermanos. Quizás Pablo estaba pensando en esta experiencia que tuvo en la cárcel cuando le dijo estas palabras a Timoteo, que prediquen la palabra, que entes a tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, sé consistente, incesante al proclamar la verdad del Evangelio. Hay mucha gente que hoy día está muriendo sin el mensaje. Tú tienes lo que el mundo necesita. Yo tengo lo que el mundo necesita. Necesitamos abrir nuestros labios y predicar la palabra. Si te tienes problema para hacerlo, envía este link, envía, hermanos, el link de la palabra del Señor a alguien, a un familiar, a un amigo, a alguien que no conoce al Señor. Aunque el carcelero se convirtió en un vencedor frente al desastre, él no es el héroe de esta historia. Él simplemente recibió la gracia de Dios. Si Pablo y Silas no hubieran orado y alabado y proclamado, el carcelero de Filipo no hubiera alcanzado la salvación. Aleluya, no hubiera alcanzado la salvación de su alma ni la vida eterna. El plan de Dios, hermanos, de recuperación en caso de un desastre es muy sencillo, pero a la vez puede ser difícil de llevar a cabo. Cuando estás en medio de una situación dolorosa, en esta historia Dios puso un terremoto para tocar el corazón de un hombre. De un hombre. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga. Uno que era responsable de vigilar a dos de los más valiosos siervos del Señor, el carcelero. Dios no hace excepción de personas. Dios te está llamando a ti. A ti te está llamando el Señor. Tú necesitas al Señor. Este carcelero quizás era el menos indicado para recibir el amor de Dios, pero realmente ninguno de nosotros somos los mejores indicados para recibir ese amor. Demos gracias a Dios porque aún así Él derrama su gracia y su amor sobre nosotros. Palabra de Dios, palabra de Dios. Vencedor frente a la adversidad, vencedor frente a los terremotos de nuestras vidas. Vamos a orar y, como dije delante, vamos a orar por la hermana Fresia, para que el Señor tenga misericordia de ella y su familia. Padre amado, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu hermosa palabra, Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es más cortante que espada de doble filo, Señor. Tú conoces la necesidad de los que están oyendo. ¿A dónde va a llegar este mensaje, Señor? Padre amado, hay personas que están pasando por terremotos en su vida. Hay personas que están pasando por dificultades. Pero esta palabra de aliento, Señor, puede llegar para fortalecer, para renovar, para sacarles de aquel lugar, Señor. Para decirles que sí, hay una esperanza. Hay una esperanza para su vida. Y se llama Jesucristo. Acepte a Cristo en su corazón, bautícese en su nombre y recibirá la bendición de la vida eterna y su nombre estará inscrito en el libro de la vida. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Oro ahora por la hermana Fresia, Señor, intercedo por ella para que tu amor, tu misericordia, tu poder le levante, Señor. Ella está entubada, está en la UCI, Señor, está en el lugar allá, Padre, en el lugar más oscuro, en el lugar de más adentro, Señor, está allá, Padre, en ese lugar, pasando este terremoto en su vida, Señor, en la familia del hermano Patricio, Señor, Astudillo, la familia Astudillo Méndez, Señor, usted les conoce a ellos, oramos en favor de ellos, por el Diego, el Benjamín, el Patricio, la hermana Fresia, levántele, fortalezcale, renuévele, Señor, en su voluntad, obre milagro, y una iglesia orando, clamando, Señor, para que esas cadenas sean rotas, Señor, para que esos cepos sean rotos, Señor, Padre, para que esos muros, Señor, que están impidiendo la sanidad para la hermana, la salud para la hermana en esta hora sean derribados. Obra, Señor, obra, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. A ti damos gloria, honra y alabanza desde ahora y para siempre. Amén
y amén. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria al Señor. Seguiremos orando por la hermana Fresia. Seguiremos orando por la hermana Marisol para que Dios también le levante, le restaure la salud. Como también por la hermana Miriam, que el Señor le dé fuerza. Que el Señor obre en su vida en salud y en vitalidad. En el nombre glorioso de Jesús. Hermanos, Dios les bendiga y nos volveremos a encontrar a través de estos medios, Dios mediante, si Cristo no viene antes. En el nombre de Jesús. Amén.